No soy el autor, todos los derechos reservados a sus respectivos creadores, favor de apoyar al autor para que siga publicando, gracias. Link de la historia, y del autor en la descripción del video. Fate. Salvación. Capítulo 12. Salvación. Salvación. Esto estaba tomando más tiempo de lo esperado. Las máquinas habían sido lentas y sus ataques lo suficientemente fáciles de esquivar, podía verlos venir desde una milla de distancia, literalmente, así que en este caso. El problema era su defensa, continuamente se comían todo el daño. Cientos de espadas estaban clavadas en su armadura, varios cortes y cortes cubrían su forma, uno de ellos incluso tenía el brazo colgando inutilizable en el suelo, pero aún seguían viniendo. Jadeó levemente mientras se alejaba un poco de los dos Goliaths, descansando en la azotea de un edificio cercano. Esto estaba tomando demasiado tiempo, había funcionado durante un tiempo para reducirlos lentamente mientras intentaba conservar la mayor cantidad de energía posible en caso de que las máquinas tuvieran algo bajo la manga, pero era hora de tomar medidas más drásticas. De la niebla, un brazo fue derribado y destruyó el edificio sobre el que estaba parado el hombre, la máquina agarró los restos que pudo agarrar del edificio ahora destrozado, aplastando todo lo que pudo sostener en su mano, mostrando un poco de emoción en su demostración de poder. Miedo, ira, era mucho más probable que fuera simplemente desesperación. Sin embargo, ¿sabes? Los ojos de la máquina se movieron hacia la izquierda casi con sorpresa, por lo que estaba sobre su hombro, pero el ser se creía aplastado. Los ojos ámbar se clavaron en sí mismos para enraizar la máquina en su lugar. Conocí una pequeña máquina antes, todo lo que quería era paz y seguridad para sí misma. ¿Qué te hace tan diferente? La máquina simplemente se quedó mirando, incapaz de responder, tal vez ni siquiera teniendo la capacidad para hacerlo. Abrió la boca independientemente, aunque en lugar de palabras, emitió un chillido metálico de dolor cuando el otro Goliath decidió atacar independientemente del fuego. Amigo Shirou saltó hacia atrás antes de que cualquier peligro real cayera sobre él, girando en el aire y volviendo a poner su gran arco en sus manos, apuntándolo hacia la máquina que ya estaba siendo atacada por otra. Aparecieron 3 flechas en el arco que se dispararon rápidamente y causaron explosiones al alcanzar la máquina, al igual que el fuego de artillería que sus hermanos apuntaron imprudentemente, empujando aún más al gigante mientras caía sobre una rodilla cerca del borde del barranco y el suelo temblaba con el impacto. Solo un poco más. Jadeó levemente, las máquinas habían sido implacables en su persecución. No eran rápidos, pero usaban constantemente sus armas a distancia y su tamaño para mantenerlo en constante movimiento. Se estaba volviendo aburrido, pero todo estaba en su lugar ahora. El marco de la gran máquina comenzó a temblar cuando se obligó a sí mismo a levantarse. Las formaciones rocosas comenzaron a romperse y caer detrás de él hacia el barranco, debido a su peso, mientras el suelo mismo comenzaba a agrietarse, ya que cualquier movimiento que hiciera era suficiente para sacudir el endeble plataforma. Un pequeño empujón era todo lo que necesitaría, antes de que pudiera ponerse de pie por completo. Su pierna derecha se dobló cuando algo pasó borroso junto a ella. Apareció un corte limpio cerca de su rodilla que hizo que el apéndice no pudiera sostener el peso masivo, rompiéndose por la mitad y haciéndolo caer de lado al barranco. Se desechó en los dos bordes y finalmente se atascó sin esperanza de levantarse. Ni siquiera se molestó en tratar de moverse, considerando que cualquier cambio en el peso probablemente lo llevaría a sí mismo y a todo lo que lo rodeaba hacia el abismo. Shirou, al ver esto, pasó inmediatamente a la ofensiva con la clara intención de derribar la máquina atascada de una vez por todas. Sin embargo, un láser lo detuvo en seco cuando el otro Goliath trató desesperadamente de mantenerlo alejado de sus hermanos caídos, ya que literalmente escupió un rayo rojo que destruyó los alrededores. Shirou resopló mientras saltaba hacia atrás, esquivando el ataque desesperado. Es mejor tratar contigo primero entonces. Sus ojos se movieron y miraron cuando la máquina finalmente detuvo su ataque.
Su mano se apretó, es hora de terminar esto. Sin embargo, ese pensamiento se detuvo cuando notó algo peculiar: el aire se estaba calentando. Sus ojos se abrieron cuando miró hacia atrás y notó el estado de la máquina, mientras burbujeaba y se derretía debido al calor antinatural que provenía del interior. Se dio cuenta rápidamente, este era un ataque suicida, y estaba demasiado cerca para no ser golpeado. Su mente repasó todos los posibles cursos de acción que podía tomar rápidamente, formando un plan. Blades aparecieron a su alrededor mientras se giraba y corría en la dirección opuesta, tratando de hacer la mayor distancia posible del cuerpo sobrecalentado. Esquivó un ataque de la otra máquina mientras intentaba mantenerlo en su lugar, perdiendo el enfoque en defender el cuerpo que hacía tic-tac un poco más lejos. Las cuchillas que habían estado flotando detrás de Shirou salieron disparadas en diferentes direcciones cuando golpearon las partes del barranco en las que la máquina estaba atascada, rompiéndolas y haciendo que el gigante condenado cayera más profundo. No fue suficiente. De repente, su visión se volvió blanca cuando una onda de choque lo golpeó lanzándolo a gran velocidad, y solo se detuvo cuando su cuerpo golpeó una pared. Los escombros y las piedras cayeron a su alrededor mientras trataba de mantener los ojos abiertos. Su visión derecha se nubló cuando un líquido rojo y viscoso se derramó sobre él desde una herida abierta en su cabeza. Mirando hacia abajo, pudo ver el hueso de su brazo izquierdo sobresaliendo, el resto del brazo colgando inútilmente. Trató de mirar hacia afuera, pero no pudo distinguir el nivel de destrucción en el área circundante, pero sintió los temblores y el cambio de inclinación. El humo y la suciedad lo rodeaban. Seguramente la otra máquina fue destruida con sus hermanos. No hay tiempo para preocuparse por eso, gimió de dolor y disgusto ya sabiendo lo que viene después. Apretando su mano, permitió que sus ojos se cerraran. Débola, Popola, caminaron en silencio durante su aventura a través de este entorno oscuro, sus armas en la mano agarradas con fuerza. A pesar de la falta de enemigos, un aire de incomodidad los rodeaba ya que ninguno era capaz de acercarse al otro. Popola miró a su hermana tratando de averiguar qué estaba pasando por su mente, pero se quedó en blanco. La mujer aparentemente estaba arremetiendo contra todos, y no es como si no entendiera por qué, pero tenía que haber mejores maneras de lidiar con la situación. Situación en cuestión. Caminar en la oscuridad sin saber qué vendría después o qué les esperaba era muy parecido al mismo tipo de situación que las misiones suicidas a las que los otros androides los empujaban. Estamos casi afuera. Popola fue sacada de sus pensamientos por la voz de su hermana. ¿Qué piensas hacer una vez que lleguemos allí? Débola se burló. ¿No lo escuchaste? Estamos aquí para hablar. Popola dejó de caminar mirando la parte posterior de su cabeza. Sabes que ser así conmigo no ayudará de ninguna manera. No es mi culpa que las cosas hayan ido así. Débola simplemente se agarró a la barandilla apoyando el metal murmurando en voz baja cuando Popola pasó junto a ella. Yo sé, se quedó allí por un segundo con una mano apretada cerca de su pecho. ¿Crees que está bien? El desdén y la preocupación se mezclaron dentro de ella, dolía solo de pensarlo. ¿Qué esperas que te diga, Débola? No lo sé. Popola suspiró sacudiendo la cabeza. Terminemos con esto. Se detuvo cerca de una puerta que se abrió sin necesidad de que la ordenaran. Su visión se ajustó mientras la luz natural evitaba el antes oscuro interior. Popola miró hacia atrás antes de sacudir la cabeza, saliendo del complejo industrial dejando atrás a su hermana. Débola se tomó unos momentos observando el interior de la fábrica desde arriba. Estaba oscuro, húmedo y oxidado como todo lo demás en este lugar demente. Todavía funcionaba un poco haciendo las cosas fuera de la rutina en lugar de cualquier tipo de objetivo, siguiendo los movimientos por así decirlo. Si tuviera la oportunidad, se convertiría en algo mejor. Suspirando, se empujó fuera de la barandilla y su espalda golpeó la pared antes de salir de la fábrica con los pies casi arrastrándose por el suelo. Respiró hondo mientras dejaba atrás la oscuridad y la puerta se cerraba tras ella. Su hermana ya estaba allí golpeando el suelo con el pie. La miró, realmente la miró por primera vez desde que se separaron de él, comenzando a notar finalmente la misma inquietud y emociones arremolinadas que ella sentía. Había estado sufriendo como lo hizo, simplemente siempre había sido mejor enfocándose en los asuntos, enfocándose en tratar de hacerlo mejor, mientras que simplemente se quedó atrapada en su propio sentimiento de insuficiencia.
asintió a su hermana recibiendo una mirada de aceptación como recompensa. No fue exactamente la disculpa que trató de expresar, pero fue suficiente por ahora. No veo nada, ¿sabes? Popola murmuró lo suficientemente alto para que su hermana lo escuchara. Débola la miró inquisitivamente. Me refiero a una máquina con el poder que Wite describió, ¿no deberíamos haberla visto ahora? Ella habló moviendo sus manos como si no pudiera explicar completamente. No lo sé, solo estoy cuestionando en qué nos estamos metiendo. Ella empujó su cabello detrás de su oreja. Su camino continuó mientras bajaban las escaleras de metal, evitando con cuidado cualquier agujero en la estructura. Desde aquí, todo parecía bastante pacífico lejos de los terrenos tumultuosos e infernales en los que se convirtió la ciudad, incluso si los objetos esparcidos alrededor se habían vuelto bastante genéricos al verlos así. El color oxidado parecía nauseabundo en este punto. No pasaría mucho tiempo hasta que llegaran al lugar destinado al combate, o lo que sea que la máquina quisiera. Se detuvieron en el borde del complejo industrial, viendo las olas golpear las rocas debajo de sus pies por un segundo, tratando de controlar los nervios que habían brotado. Frente a ellos se encontraba el final de su viaje, una caverna hecha de metal con el frente volado desde el exterior. Se agarraron de las manos, entrelazando los dedos, caminando con paso equilibrado hacia lo desconocido. Bueno, seguro que te tomaste tu tiempo. Una voz de niña gritó cuando finalmente entraron en los terrenos sagrados. Lo desconocido era bastante sorprendente. Frente a ellos había una máquina normal, nada podía diferenciarla de innumerables otras que habían visto una y otra vez. Era simplemente una máquina sin actualizaciones, sin cambios de tamaño, no, nada. La sorpresa debió mostrarse en sus rostros cuando la forma de vida comenzó a reírse. Comenzó a moverse en pasos lentos, sus ojos se entrecerraron mientras tomaban posiciones de batalla, sus manos mecánicas se levantaron de una manera apaciguadora aunque su risita lo hizo más burlón que pacífico. Ahora todos somos amigos aquí, puedo volar este lugar fácilmente como hice con tus amigos, ¿sabes? Como decía que algo comenzó a moverse cuando incluso la fábrica tembló, había algo enorme en el océano, algo contra lo que era imposible luchar. El dúo frunció el ceño antes de mirarse, arrojando sus armas al suelo. La máquina simplemente se quedó allí esperando con la cabeza ligeramente inclinada. Gracias, ¿no se siente mucho mejor? La voz se volvió masculina contrastando muy bien con la peligrosa situación. ¿Qué? Débola habló con los dientes apretados, con los ojos abiertos de par en par por la rabia, mirando fijamente a la forma de vida. ¿Quieres? La máquina miraba, su rostro incapaz de mostrar emoción. Lo que todos quieren, un propósito. Débola se rió de que sus emociones y estrés se descontrolaran tanto que su hermana miró con preocupación. Cierto, matar todo lo que te rodea es todo lo que vales. No matamos a la resistencia a pesar de tener la mejor oportunidad de hacerlo. Popola se burló y finalmente pudo apartar los ojos de su despeinada hermana que ahora jadeaba. Eso suena bastante hueco, eres después de todos los que nos atacaron en primer lugar, tampoco bromees sobre que los estabas usando como rehenes. ¿De verdad crees que no sabemos lo que buscas? La máquina tarareó. ¿Lo sabes ahora? Dime entonces qué quiere la máquina de esta ciudad. Es bastante fácil decir que estabas esperando que él atacara. ¿Será miedo?, me pregunto. Incluso Pascal parecía temblar cada vez que lo miraba. La máquina comenzó a reírse una vez más antes de convertirse en una carcajada en toda regla cuando la voz volvió a cambiar a un tono masculino. Como los dos fallidos parecen sacar conclusiones precipitadas y, sin embargo, saben muy poco sobre lo que los rodea, incluso sobre ellos mismos. La máquina suspiró. Tenías razón en una cosa, aunque estamos aquí por él, pero no por lo que piensas, simplemente estamos tratando de ver cómo piensa, cómo trabaja. Los ojos de las formas de vida cambiaron de amarillo a rojo. Después de todo, un humano es difícil de encontrar. Los ojos de la hermana se abrieron como platos y el horror se apoderó de su propio ser. ¿Sabes? Sabíamos antes que tú, sabemos más que tú, incluso ahora mismo. Esto era peor que cualquier cosa que hubieran imaginado, si supieran entonces que los detenía. El pánico se hizo evidente en sus rostros cuando Débola comenzó a hablar una vez más. ¿Por qué estás haciendo todo esto? ¿Qué esperas ganar?
Eso está por verse y no es para que lo sepas de todos modos. La máquina hizo un gesto de despedida con la mano. Solo sé que los ojos de todos están puestos en esa persona, la amada por la bestia. El sonido de una explosión se escuchó por toda la ciudad. Shiro, su cuerpo ardía, el sudor brotaba de su cuerpo mientras gemía de incomodidad en la cama del hotel. La cama en sí había visto días mejores ya que algo afilado la destrozó. Golpeó de nuevo cuando otra hoja atravesó la sangre de su mano izquierda que brotaba de su herida antes de cerrarse de nuevo debido a un poder desconocido. Esto estaba empeorando. Su cuerpo luchaba furiosamente contra algo. Si esto continuaba, era más probable que se destruyera a sí mismo que lo que sea que tuviera dentro. Sus manos fueron a su cabeza mientras dejaba escapar un grito silencioso, su cuerpo se contorsionaba hacia arriba mientras otra punzada de dolor rodeaba su forma. Algo quería desesperadamente cambiarlo incluso cuando su mismo ser intentaba mantenerse normal. Dos tipos de poderes lucharon, su cuerpo el Coliseo. Aún así, la peor parte de todo esto eran los susurros, los gritos que se negaba a escuchar. Si lo hiciera, seguramente lo perdería todo. Por lo tanto, su contrato continuó sin respuesta. De repente su respiración se detuvo, ya no estaba solo en la habitación. Sus ojos vagaron desesperadamente tratando de encontrar quién era, apenas podía distinguir la forma de una mujer de blanco cerca de su cama, ella permaneció allí mirando estoicamente como si tuviera palabras para decir pero no estaba segura de cómo empezar. De repente, ella estaba arrodillada cerca de su cama, no se hizo ningún sonido durante su movimiento, en primer lugar, no pareció ocurrir ningún movimiento real. Tal vez su mente finalmente se estaba rompiendo debido a la dolencia que lo aquejaba. Ella tocó su brazo, su dolor empeoró hasta que él desesperadamente extendió la mano en un intento de quitársela de encima. Su brazo simplemente pasó a través de ella como si no tuviera ningún peso en el mundo material. Aún así, aunque parecía poder tocarlo sin ningún tipo de complicación, mientras pasaba los dedos por su cabello rojo plateado como para calmarlo, se sentía como si alguien estuviera arrancando cada hebra cada vez que su mano pasaba por él. Ella lo miró a los ojos por primera vez, él dejó de respirar en ese momento, mientras el resto del mundo se quedaba mudo. A pesar de su apariencia, ella era mucho más que humana, en sus ojos, vio el abismo mismo. Algo que quería destruir a toda la humanidad. Pero no podía apartar la mirada, sin importar qué, no podía apartar la mirada, porque también vio a alguien que deseaba desesperadamente ser salvado, pero que nadie podía. ¿Por qué? A pesar de su naturaleza, él podía ver claramente incluso con los ojos entrecerrados, todavía no podía soportar que alguien se viera así, su brazo derecho se movió una vez más, esta vez con más suavidad. Ella no intentó detenerlo como antes, pero esta vez, los dedos de él rozaron la piel de su mejilla izquierda, ella alargó la mano para sujetarla, aún fijando sus ojos en los de él, ahora mostrando pura confusión. Pareció pensar por un segundo antes de ponerse de pie, su visión comenzó a nublarse aún más, pero aún así trató de alcanzarla desesperadamente mientras desaparecía como si nada hubiera allí, para empezar. Poco después, sus ojos comenzaron a cerrarse por completo, cuando el agotamiento se apoderó de su cuerpo, pero antes de eso, notó algo en su mano izquierda, algo comenzó a aparecer como si floreciera en la parte posterior de su apéndice. Una flor blanca se instaló en su piel rebosante de poder, antes de desaparecer como si nunca hubiera estado allí. No escuchó más susurros desde entonces, se despertó con un jadeo. Una mano agarró su rostro mientras jadeaba por aire, empujándose de la pared y los escombros antes de caer una vez más, deslizándose por la pared hasta quedar sentado. Sus rodillas llegaron hasta su pecho mientras las aseguraba en sus brazos, su forma temblaba ligeramente, finalmente dejó escapar un suspiro profundo cuando la tensión abandonó su cuerpo y finalmente pudo calmarse, completamente capaz de ponerse de pie ahora. Movió su brazo izquierdo apretando su puño, su otra mano arrastrándose por su piel, no había ningún daño, era como si no hubiera habido una gran batalla justo antes de que solo su ropa rasgada permaneciera como evidencia. Fue entonces cuando sintió el temblor cuando algo enorme dio un paso. No pudo distinguir su forma ya que la niebla de humo y escombros nubló todo su interior, pero fue bastante fácil saber qué era.
El hombre suspiró con frustración todavía de pie. Shirou negó con la cabeza. La máquina dio otro paso revelándose por completo y el estado desordenado en el que se encontraba. La mitad de su sección media se rompió, se destruyó, se quemó y se derritió en el suelo. Dio un último paso antes de que fuera demasiado, ya que fue derribado una vez más, arrodillándose y mirando al humano. La fuerza de su peso sacudió el entorno y agrietó el suelo en el que se encontraba. El cabello y la ropa de Shirou se agitaron mientras miraba profundamente a la propia máquina. La boca del Goliat se abrió, una luz roja que venía de dentro, podía esquivarlo si quería, estaba tardando más en cargarse, probablemente debido a su lamentable estado, pero no podía dar por sentado que si no veía una salida, simplemente haría lo que sus hermanos, un golpe fuerte sería suficiente, apenas estaba vivo como estaba, pero necesitaba asegurarse. Buscando en su mente encontró un candidato: el acero es mi cuerpo, y el fuego es mi sangre. Su fiel arco apareció en su mano derecha, mientras una hoja negra apareció en la otra. Empujó la cuerda de la hoja que encajaba en el arco mientras brillaba con poder. Se podían ver dos luces rojas incluso desde lejos, una frente a la otra casi como dos estrellas que brillan en la niebla. El que disparó primero ganaría, por lo tanto, esta fue su victoria. Los ojos de Shirou se entrecerraron buscar Runtin. La máquina no tuvo tiempo ni siquiera de percibir sus momentos finales, cuando un disparo atravesó su cabeza, y gran parte de lo que quedaba de su cuerpo. El disparo fue tan poderoso que incluso empujó la máquina hacia atrás mientras se deslizaba hacia el barranco aún más grande, al igual que sus hermanos antes. Shirou cayó sobre una rodilla poco después mientras jadeaba levemente, el sudor brillaba en su piel mientras caía al suelo, recuperó la respiración antes de que un segundo después se pusiera de pie. Muy pronto, los sonidos del combate regresaron, aunque no de él, sino de algún otro lugar más dentro de la ciudad en ruinas. No tuvo que pensar dos veces acerca de las posibilidades, alejándose rápidamente dejando atrás los restos destruidos de tipo máquina, dejando que la misma ciudad los enterrara, olvidados. Débola, Popola, el dúo miró a la máquina con confusión, tratando de entender qué significaba exactamente bestia. ¿Qué? Yo, no entiendo. La voz de Popola pareció desvanecerse mientras se aferraba a lo que acababa de decir la máquina. El pequeño ser se rió una vez más, haciendo que Débola gruñera ante el sonido. Esa es una pregunta para otro, ¿no crees? Después de todo, la forma de vida alienígena se detuvo abruptamente cuando su cabeza giró hacia la derecha en dirección a la ciudad. Oh, parece que el pequeño humano ganó, ¿no es maravilloso? Los ojos de Débola se abrieron como platos. Espera, ¿a qué te refieres? La máquina miró a los gemelos haciendo su mejor imitación de un asentimiento. Los Angels han sido destruidos. Débola y Popola dejaron escapar un suspiro de alivio cuando una nueva luz de resolución evitó sus ojos ahora mirando fijamente a su diminuto torturador. Entonces esta estúpida batalla ha terminado, tú perdiste. La máquina inclinó la cabeza confundida. ¿Qué quieres decir? Señaló con el dedo al dúo. Todavía los tengo a ustedes dos, y quiero ver cuál será su elección. ¿Elección? Débola preguntó antes de que el suelo comenzara a temblar. No, el mismo edificio lo hizo. Los ojos de la máquina brillaron de color rojo antes de que destellaran el pequeño cuerpo, golpeando el suelo con un ruido sordo que apenas se escuchó. La fábrica continuó temblando y temblando mientras escuchaban que el océano se apartaba como si algo enorme se moviera de él. De repente, incluso eso se detuvo ya que no se podía escuchar ningún sonido, aunque los gemelos miraban a la nada, el miedo los atenazaba, mientras una presencia ensombrecía la fábrica misma. Algo agarró el techo y lo destrozó, sorprendiendo al dúo cuando agarraron sus armas con los ojos muy abiertos por el miedo, porque algo aterrador ahora los tenía a la vista. Era una masa de maquinaria que se retorcía, era indescriptible, no tenía extremidades, ni ojos, ni estructura facial para hablar de eso, era solo una forma gigante hinchada que llegó a la parte superior de la fábrica, la única parte que vagamente podría parecerse a algo normal. Estaba cerca de la parte superior de la monstruosidad, ya que se podía ver una línea cerca de la cabeza en un facsímil de una boca.
Algo comenzó, moviéndose en su cuerpo mientras el cableado y las placas se deslizaban alrededor de su forma, creando un bulto de masa cerca del cuello de la cosa. Explotó un momento después en movimiento, mientras salía disparado hacia los dos a gran velocidad, golpeando el suelo un momento después. Con gran fuerza. Apenas pudieron defenderse mientras esquivaban el ataque, pasaron al contraataque un momento después, sus espadas se hundieron profundamente en la masa de objetos sin ningún resultado. Intentaron sacar sus armas, pero se hundieron más en la máquina hasta que desapareció el apéndice que regresaba al cuerpo. Se miraron el uno al otro con pánico ya que ahora estaban desarmados contra una entidad más allá de cualquiera de los dos. La boca de la máquina se abrió, revelando algo dentro de ella. Todavía estaba hecha de metal como todo lo demás, pero indiscutiblemente tenía la forma de una niña mientras se reía de ellos con ojos rojos. ¿Te gusta? ¿Qué? Popola preguntó todavía de pie desafiante ante una derrota segura. La chica acarició la cabeza de la cosa. Lo creé para que se pareciera a un viejo ser del pasado, algo muy poderoso. Debo la miró mostrando sus dientes. Se supone que eso significa algo para nosotros. Bueno, el tiempo de donde era debería, pero, de nuevo, no tienes recuerdos de eso, de tu gran fracaso. La chica se rió. ¿Te dejaron sin poder y solo con la culpa? Me pregunto si ese dúo que apenas se entiende a sí mismo sería lo suficientemente bueno como compañero para mi humano. Débola avanzó y solo se detuvo una vez que su hermana la agarró de la manga. Deja de decir eso. Estaba casi echando espuma por la boca cuando dijo esto. Algo se enrolló dentro de ella usando sus emociones como combustible. La chica dejó de sonreír mientras miraba estoicamente. ¿Estoy diciendo algo mal? No entiendo. ¿No es ese tu deseo? ¿Mantener a la humanidad a salvo? ¿Mantenerlos con vida? Puedo hacer eso, mejor que Yora, mejor que los Resistencia, mejor que ustedes dos. Débola gruñó a la máquina y un poder rojo brilló a su alrededor. Cállate. Él no es tuyo. La pequeña mota sobre el gigantesco cuerpo inclinó la cabeza confundida. ¿Eso es todo lo que hay? ¿Propiedad? ¿Es ese el límite de tu amor por la humanidad? ¿O simplemente no es el límite de tu arrogancia? Si realmente crees que ganaste, no matarás a la humanidad de nuevo debido a tu incompetencia. Cállate. Algo parpadeó alrededor de Débola mientras una corriente roja de energía fluía en el aire. La máquina simplemente sonrió suavemente. Parece que me equivoqué. Es miedo a ser olvidado. Qué simple. El suelo tembló cuando las emociones de Débola se adentraron aún más en el caos. Te dije que te calles. Ella rugió mientras el poder salía de ella en oleadas que sacudían violentamente la plataforma en la que estaban de pie y desgarraban las paredes. Miró con los ojos muy abiertos mientras el resto del mundo se silenciaba. Lo único que podía ver y concentrarse era la máquina. Popola se cubrió la cara cuando quedó atrapada en el ojo de la tormenta. Aunque las olas la atravesaron sin causar daño, no sabía si su hermana lo hizo inconscientemente en un esfuerzo por no lastimarla o algo más estaba sucediendo, ya que ella sintió que cada ser resuena con el poder que Débola estaba repartiendo. La pequeña niña encima de la monstruosidad simplemente miró sin emociones incluso cuando las ondas de poder empujaron y golpearon su cuerpo llevándose pedazos de metal. El poder que soltó el androide fue fuerte, pero en realidad no se usó con el cuidado suficiente o en absoluto. Fue solo un estallido emocional, algo que probablemente ni siquiera sabía que estaba haciendo y, por eso, no lo haría. Centrarse en áreas vitales. La niña levantó su brazo frente a ella mientras la máquina rugía preparándose para un ataque que nunca existiría ya que tuvo que esquivarlo. Su brazo fue destrozado por un rayo blanco. El equipo de Yora finalmente se había puesto al día, mostrándose a sí mismo mediante el uso de ataque spot mientras llenaban la máquina de fuego aunque no podían siquiera rozarla, un marcado contraste con su ataque inicial. Los ojos de 9S se entrecerraron al darse cuenta del pensamiento que venía rápidamente. Esa parte de la chica es vulnerable cada vez que se prepara para atacar, murmuró como si hablara consigo mismo, aunque lo suficientemente alto para que el grupo lo escuchara. 2B al escuchar eso miró al resto del equipo, asintieron de inmediato y cesaron su ataque, preparándose para una oportunidad.
La niña encima de la monstruosidad simplemente inclinó la cabeza mirando hacia abajo a su brazo mientras se reformaba tocándolo como si apenas reconociera la cosa, aunque pronto sus ojos se desviaron hacia abajo para mirar a sus atacantes sin ningún odio o ira, simplemente mirando estoicamente a la cosa. Grupo de androides. Empujó sus brazos hacia abajo permitiendo que la monstruosidad se cerrara alrededor de ella escondiéndose dentro de su cuerpo. La máquina pronto alcanzó su límite cuando fue partida violentamente por la mitad por el poder vicioso de la mujer pelirroja, la mitad inferior cayó de nuevo a las profundidades del océano. Débola continuó quieta incluso cuando la máquina cayó de cara cerca de ellos, tal era su rabia que apenas se dio cuenta, partes de ella comenzaron a romperse. Popola solo podía mirar preocupada mientras su piel se desgarraba alrededor de su cuello y manos, su cuerpo posiblemente no podría mantener tal fuerza por mucho más tiempo. Caminó hacia su hermana cada paso volviéndose más pesado, casi empujándola al suelo hasta que finalmente pudo alcanzarla agarrando su mano y finalmente apartándola. La abrazó con fuerza contra su pecho y ambos bajaron al suelo. Permanecieron allí en silencio por unos momentos, solo se podía escuchar su respiración continua. «Lo siento», Débola dijo de repente agarrando la ropa de su hermana desesperadamente. Popola simplemente le dio unas palmaditas en la cabeza. «Está bien, me alegro de que estés bien». El grupo de Yora, al ver que la máquina fue neutralizada a pesar de su ayuda, comenzó a moverse en un esfuerzo por acercarse a los gemelos que se abrazaban, solo 9S se quedó atrás. 2B miró a su compañero. ¿Pasa algo? Quizás. 9S movió la cabeza hacia la masa de metal que yacía sobre la estructura. La máquina se rindió con demasiada facilidad. 2B volvió a mirar el cuerpo con temor, antes de que sus ojos se abrieran cuando la máquina volvió a la vida. El metal en sí comenzó a moverse erráticamente bloqueando cualquier entrada que pudiera encontrar, dejándose solo a sí mismo y al dúo pelirrojo. El grupo de Yora solo podía mirar tratando de entender qué hacer, y cuánto tiempo tenían para hacerlo. Terrenos de la ciudad, su espada una vez más se incrustó en otra máquina mientras seguían moviéndose imprudentemente hacia el grupo. Ella resopló mirando a los que estaban frente a ella mientras comenzaban una vez más a rodearla a ella y a sus aliados. Anemone miró a su alrededor y vio que los números disminuían a medida que perdían terreno lentamente frente a las máquinas. Apretó los dientes mirando con odio a sus enemigos jurados, prometió aquí y ahora que nadie más caería, nunca más. Ella balanceó su espada imprudentemente tratando de tomar demasiado a la vez a los androides capaces de combatir que la seguían. Eso fue hasta que todas las máquinas cayeron al mismo tiempo, cada una por una espada en la cabeza. Una figura alta apareció frente a ellos con un tipo de armadura que nunca había visto antes, aunque había visto días mejores, con su lado izquierdo prácticamente desgarrado y chamuscado. Según el esquema de cabello y color, solo podría ser una persona, así que finalmente nos conocemos. Él volvió a mirarla todavía lista para el combate. Debe ser Anemone. Su ceja se elevó ante sus palabras. ¿Me conoces? Se rió un poco. A Débola le gusta quejarse. Ya veo, la mujer miró a su alrededor buscando al androide en cuestión, sin haber visto a ninguno de los gemelos en bastante tiempo, aunque esa parte no era necesariamente sorprendente, a menudo se iban cada vez que el odio llegaba a ser demasiado, pero por lo que dedujo, se habían mantenido cerca del hombre frente a ella sin apartarse de su lado. Se encogió de hombros como una pregunta para otro momento. Él la miró una vez más, esta vez más serio. ¿Qué grave es tu situación? Sus ojos se movieron alrededor notando los cadáveres de cuerpos de máquinas amontonándose cerca de la entrada del campamento de resistencia. No es bueno que hayamos estado perdiendo mucho terreno, por cada 10 máquinas que destruimos aparecen 20, es una horda interminable. Clavó su espada en el suelo apoyándose en él. Comenzaron a entrar una vez que Goliath fue destruido. Supongo que fuiste tú. Ella lo miró inquisitivamente. Asintió mientras los sonidos de las máquinas se hacían presentes una vez más. ¿Hay algún lugar al que puedas ir, lejos de la ciudad? Miró al último grupo de hombres capacitados y les ordenó regresar al campamento. Puede haber un pueblo cerca del bosque. Shiro negó con la cabeza. Tendrías que cruzar la ciudad. Además, no creo que el pueblo de Pascal realmente exista más.
Se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Espadas que aparecían en sus manos. Defenderé esta entrada, asegúrate de arreglar a tu gente. Algo me dice que las máquinas tienen un objetivo en todo esto y no terminará hasta entonces. Los ojos de Anemone se abrieron cuando dijo Pascal, ¿cómo estás? Ella negó con la cabeza antes de suspirar. ¿Puedes realmente mantenernos a salvo por algún tiempo? No se molestó en mirar hacia atrás esta vez, simplemente adoptó una postura de ninguno de ustedes morirá mientras esté aquí. Ella asintió mientras regresaba al campamento, justo cuando comenzaban a aparecer máquinas de todo tipo. Shiro ahora solo entrecerró los ojos, preparándose para el combate una vez más. Eso fue antes de que uno de los ojos de la máquina emitiera un destello verde. Sálvanos. Sus ojos se abrieron ante el sonido. Popola. Sonaba inseguro, el nombre salió de su boca sin que se diera cuenta. Otra máquina se arrastró encima de un edificio que también parpadeaba en verde. Lo prometiste. Su boca se abrió pero no salió ninguna palabra, simplemente se quedó allí mientras las máquinas lo rodeaban, mientras más y más voces se unían para decir lo mismo, en las mismas dos voces. Ni siquiera lo atacaron a pesar de su estado, ya que sus brazos se aflojaron y las cuchillas desaparecieron antes de tocar el suelo. Sálvanos. Dejó escapar un grito estrangulado cuando espadas de todo tipo aparecieron detrás de él, disparando rápidamente a cada uno de los seres alienígenas, matándolos de un solo golpe. Fue entonces cuando lo sintió, desde la fábrica, era como llamas, un poder que había sentido hace mucho tiempo, pero en una persona que no creía posible. Sus piernas comenzaron a moverse inconscientemente hacia el complejo industrial mientras sus ojos se abrían como platos mirándolo profundamente. Una máquina lo atacó entonces, giró rápidamente partiéndolo por la mitad. Su cabeza giró bruscamente mirando hacia donde fuera, era como si Anemone dijera que se había matado uno al otro y uno lo reemplazó. No podía irse, todavía no. Pero, ¿qué debo hacer? Shiro cuestionó al aire y nadie respondió. Lo necesitaban, ¿verdad? Siempre lo miraban con tal asombro como si fuera un tesoro. Pero no podía irse todavía, las personas detrás de él eran más de 2. Se mantuvieron a su lado incluso mientras él continuaba hacia un sueño sin fin. Incluso si los matara a todos en este momento, más simplemente tomarían su lugar. Así era luchar contra las máquinas, una fuerza ilimitada que eventualmente abrumaría a cualquiera. Tengo muchas ganas de escucharlos cantar de nuevo. Apretó los dientes uno contra el otro, su mente no podía decidir. ¿Realmente no puedo salvar a todos, eh? Su brazo izquierdo tembló levemente cuando hizo su elección. Antes de que eso le fuera arrebatado, el cabello blanco llenó su visión, cuando otro cuerpo tomó su lugar frente a la armada de máquinas. Rasgado, apenas colgando de la ropa. Partes ennegrecidas como si la piel estuviera desgarrada. Hoja en mano, cuerpo bien enfocado en la batalla que se avecina. Esto solo puede ser, a 2. Su mano se alzó como si fuera a agarrarla. La mujer simplemente siguió mirando hacia el enemigo sin responderle, de espaldas a él. Balanceó su espada una vez antes de detenerse mientras señalaba hacia el complejo industrial. Nos encontraremos de nuevo, ¿verdad? Él la miró por un momento y luego corrió tan rápido como pudo. La mujer dejó que su brazo se aflojara mientras suspiraba hacia el cielo, sacudiendo la cabeza con enojo antes de mirar a los rayos rojos de la máquina que destellaban a su alrededor. Fábrica, ¿qué grupo de entrometidos esos llora? Dijo la chica máquina mientras salía de la monstruosidad que ahora formaba las paredes de la habitación. Honestamente, no pensé que ustedes dos tuvieran el poder de forzarme tanto, esto me recuerda a un dicho humano. Se golpeó la barbilla con un dedo, vive y aprende, ¿verdad? Popola miró a este ser con una mirada cansada mientras empujaba a su hermana. Maldita sea, trató de decir más pero no pudo, era una situación imposible de salir. Vamos, aún no estás muerto. No hasta que él haga su elección. Miró a su alrededor arrastrándose por el suelo. Además, este cuerpo solo tiene suficiente para un ataque más, también estamos en tiempo prestado. Débora gimió alrededor de los brazos de su hermana. No entiendo por qué estás haciendo todo esto, las máquinas, lo he visto, puede ser mucho más que, movió el brazo con mucha dificultad mirándola, esta guerra. Los ojos de la máquina se suavizaron un poco.
Tal vez, pero no lo estamos haciendo por la guerra. Solo necesitamos saber, necesitamos entender. Se pudo notar una extraña emoción proveniente de ella. No era nada que pudieran entender por completo, pero si lo ponían en palabras, era casi como si la máquina estuviera obsesionada con algo. Popola la fulminó con la mirada. No, ¿entender qué? Sonrió el rey. ¿Qué crees que elegirá las reinas, o el reino? El monstruo levantó su brazo construyendo energía alrededor de su cuerpo. Los gemelos la miraron con aceptación antes de cerrar los ojos. Hasta que el calor los envolvió, un brazo envolvió el cuerpo de ambos, arrastrándolos de vuelta a la seguridad. Miraron hacia arriba con los ojos nublados por las lágrimas. He creado más de 1000 cuchillas. La máquina lo miró sorprendida. Ah, parece que me olvidé del caballero. Se quedó mirando decepcionado y seguía cargando a pesar de todo. Shirou levantó su brazo izquierdo. Roías. Una flor apareció frente a ellos con una belleza embelezadora. Con un chirrido metálico, la máquina dejó escapar un enorme rayo de energía que golpeó a la flor y el ataque fluyó a su alrededor como si fuera agua. Las dos habilidades cuadraron el entorno temblando con su poder. Hasta que uno finalmente se rindió, la luz amarilla que provenía de la máquina comenzó a desvanecerse en la nada. La máquina misma parecía estar bastante dispuesta a rendirse mientras miraba algo aparentemente molesta. Jadearon cuando su pecho se movió en rápidos estallidos mientras sus pulmones intentaban absorber la mayor cantidad de aire posible, y la flor se desprendió poco después. «Shiro, ¿estás bien?». Popola inmediatamente le preguntó con la mano, agarrando su mejilla, girando su cabeza hacia abajo para poder mirarlo. Él simplemente le sonrió. Los dos ojos del gemelo se abrieron como platos. Era algo más. Los envolvió completamente, esta vez su cabeza enterrándose en su cabello. Hicieron lo mismo después de que terminó la sorpresa. Los tres estaban juntos una vez más, nada más importaba. Desafortunadamente, el momento se detuvo cuando escucharon un gemido metálico a la distancia de ellos. Shirou miró el cuerpo de la máquina antes de ponerse de pie. Débola agarró su mano desesperadamente, sin querer soltarla. El hombre simplemente le dio unas palmaditas en la cabeza con la otra mano. «Volveré pronto, está bien». Ella asintió, permitiéndole dejar su lado con ojos pesados, siguiendo sus pasos hacia la monstruosidad de metal. Finalmente lo alcanzó. «Tú eres el que orquestó el ataque, ¿verdad?». Shirou lo fulminó con la mirada. «Eres diferente de otras máquinas, ¿qué eres exactamente?». La chica hecha de metal le dio una sonrisa torcida, respondiendo un poco la corona. La luz en sus ojos se apagó poco después, cuando el cuerpo golpeó el suelo, muerto para siempre esta vez. Continuó mirando por un momento tratando de entender qué significaba exactamente antes de suspirar y regresar con las hermanas mientras intentaban levantarse. Los ayudó a ponerse de pie suavemente, sus ojos recorriendo sus formas hasta que notó el estado en el que se encontraba Débola, su mano subiendo y arrastrando una cicatriz en su cuello. «Estoy bien, Shirou». Ella sonrió suavemente agarrando su mano entre las suyas. Se quedaron allí para asegurarse de que todos estuvieran sanos y salvos. La escena serena yuxtaponía la devastación a su alrededor. Exploración. Los ojos de Débola y Popola se abrieron cuando escucharon la voz robótica. Rápidamente intentaron moverse frente a él, pero Shirou agarró sus hombros sacudiendo la cabeza. Exploración. Los ojos de Débola y Popola se abrieron cuando escucharon la voz robótica. Rápidamente intentaron moverse frente a él, pero Shirou agarró sus hombros sacudiendo la cabeza. Las cosas han ido demasiado lejos, era hora de convertirse en una pieza activa. Una por una, las unidades Yora se quitaron las vendas de los ojos, mientras el Pop continuaba extrayendo datos. Estructura ósea orgánica encontrada, sus ojos se quedaron con él siguiendo todos y cada uno de sus movimientos. Sistema respiratorio y vasos sanguíneos encontrados, los signos de adoración casi demasiado claros en su mirada. Tejido muscular y piel orgánica encontrada. Nadie en este momento estaba escuchando que el pequeño Pod ya había sacado sus propias conclusiones. Probabilidades de que el objetivo red sea humano, 100%. El sol brillaba detrás de él haciendo que casi doliera mirarlo, pero aún así lo hicieron a pesar de que sus ojos no se movían, sin pestañear.
Antes de que todos comiencen, solo tengo una pregunta, él le sonrió, tentadoramente. ¿Todos están bien? La salvación finalmente había llegado.